Muy buenas tardes, miércoles 5 de agosto, el día de hoy estamos acompañados de colegas de la región y en colaboración con Hablemos del Lente de Contacto que lidera el doctor Héctor Hugo Páez. El día de hoy vamos a hablar de la lágrima y su interacción con el lente de contacto, ¿no? Un tema muy interesante porque durante muchos años se habla de disconfort, de problemas con las adaptaciones y el día de hoy vamos a tratar de darle una revisión a estos conceptos. Así que quiero darle la palabra al doctor Héctor Páez, que hace parte del grupo de Hablemos de Lentes de Contacto. Héctor. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hablemos de Lentes de Contacto, IACLE, y su conversatorio La lágrima y su interacción con el lente de contacto. Nuestros panelistas e invitados hoy son la doctora Leticia Orozco, la doctora Iris Hernández, el doctor Nelson Merchán, el doctor Ricardo Pintor, el doctor Eduard Carmón y la doctora Patricia Flores. Sean todos bienvenidos a nuestro conversatorio. Y el día de hoy vamos a plantear algunas preguntas respecto a los lentes de contacto y como primera parte vamos a hablar de lágrima y lentes de contacto, así que le vamos a dar en este momento el pase a las damas de este grupo para que inicien. Creo que inicia Iris. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, la verdad es que es un tema, conversábamos muy interesante, que es lente de contacto y lágrima. Generalmente muchas veces nos apoyamos en ciertas características de los lentes, pero en realidad el tema de la interacción con la lágrima es sumamente importante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que medir tanto las características que tiene cada lágrima, ¿no? Todos los pacientes son totalmente diferentes de acuerdo a su edad, su género, y siempre hay que evaluar todo eso, ya no solamente ponernos o tomar en cuenta las características del lente, sino también de la película lagrimal. Afortunadamente hay demasiadas métricas que podemos tomar en cuenta o echar mano para poder medir de una manera muy fácil hasta de una manera avanzada esta película lagrimal. Entonces, considero que es sumamente importante estas medidas, ¿no? De temas más avanzados, pues conocemos, por ejemplo, el queratograph, ¿no? O sea, muchísimas cosas que realmente nos miden tanto la cantidad, la calidad, si a lo mejor esa lágrima está afectada por la glándula de meibomio. Entonces, definitivamente es parte fundamental ahora en nuestra adaptación de lentes de contacto. No sé qué opina, doctora Leti, de acuerdo a este punto de la lágrima y sí, lente de contacto. Yo creo que es un tema muy importante porque pues la matriz lagrimal es un factor clave no solo en la superficie ocular, pero en la adaptación del lente de contacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Iris. No sé, a mí me gustaría saber la opinión de los demás del grupo. Con respecto a esto, creo de que en contactología hemos evolucionado de sobremanera lo que es los cambios de los materiales, diseños, intentando siempre que estos diseños vayan más en sincronía con la superficie ocular. Si yo me pongo a pensar sobre cuál es el gran problema que hoy tenemos en la parte de lentes de contacto, sin duda alguna, uno de los primeros sería el drop-out o abandono. Y en este sentido, la lágrima de nuestros pacientes es fundamental y actúa como una herramienta clave que nos puede ayudar a disminuir este abandono. Para poder entender, en conjunto con mis dos colegas, con las cuales estoy de acuerdo, de que nuestra contactología va a ser óptima, significa, por tanto, que tenemos que comprender con qué tipo de superficie ocular nos encontramos en términos lagrimales. Por la cantidad de lágrima, sino que también por la calidad de lágrima que conlleva. Actualmente, más por ciento de los pacientes que ingresan a nuestra consulta tienen algún tipo de ojo seco preexistente, principalmente, como decía Iris, por disfunción de glándula o de tipo evaporativo. Si estas condiciones existen, por tanto, debemos saber cuál va a ser nuestro mecanismo de acción actual en nuestro protocolo, entendiendo que la lágrima y la superficie ocular son vitales para poder ayudar a incrementar y mejorar esa estabilidad lagrimal que necesitamos en nuestros usuarios. La investigación preadaptación de la lágrima, la investigación durante la adaptación de la lágrima y la investigación post la adaptación, la lágrima sigue siendo de principio a fin bien clave para que asegurar el éxito de nuestras
Actualmente las técnicas que existen, no porque sea antigua, va a ser menos impracticable, como el tiempo de rotura lagrimal con fluoresceína. Sabemos que hay técnicas mejores hoy que son más precisas, como métodos no invasivos, como el queratografo, el Medmon, pero la meibografía, el menisco lagrimal, el tiempo de rotura lagrimal son esenciales en nuestro protocolo. Y de esa manera podemos tener una confianza en que lo que estamos realizando está dando resultados. Creo que la lágrima es una herramienta clave que tenemos que puntualizar en nuestras adaptaciones, porque va a ser mucho de lo que nos pueda ayudar a poder luchar contra el abandono de los usuarios de lentes de contacto. Exacto, exacto. De eso se trataba, o de eso se trata nosotros en contactología exploramos y es una adaptación óptima de un lente de contacto, ¿sí? Y con tanta tecnología que hay ahora, uno podría decir escuela, uno que veía menisco lagrimal, si acaso un teñido con fluoresceína, entonces veía uno el BUD y demás, pero bueno, dejaba otra cantidad de, como dijo la doctora Iris y como lo mencionaron la doctora Leticia y la doctora Patricia, hay una cantidad de herramientas ahora como tal, y no es para nadie un secreto que la consulta de optometría o oftalmología se ve muy en un 60% casi avanzada en el tema de ojo seco. Ojo seco es una de las principales consultas, ¿sí? Y hay cuestionarios adaptados para el uso para la identidad de este tema. Qué bueno que en contactología hiciésemos uno adaptado al ojo latinoamericano o a las condiciones de nuestros pacientes en contactología. Sería una idea para tener en cuenta más adelante, ¿sí? No sé, el doctor Carrillo, ¿qué opina al respecto? Y para seguir en el conversatorio, pues podríamos proseguir con los muchachos, con los doctores más adelante. Sí, bueno, definitivamente la película lagrimal y todo lo que conocemos hoy día de las lágrimas son de una ayuda implícitamente muy clínica en la consulta, porque el tener el conocimiento y la gran ventaja que tenemos, por un lado el conocimiento sobre la película lagrimal y por otro lado la evolución en materiales y en las características de los materiales, pues suman para tener el éxito en la adaptación, pero la parte más importante, como mencionaban las panelistas anteriormente, está directamente en la evaluación de esa superficie ocular, si tengo un ojo óptimamente viable o compatible para adaptarse lentes de contacto en ese momento, o si el paciente debe tener un manejo previo al uso de lentes de contacto para que, como mencionaba Patricia, pues no exista esa alta tasa de dropouts básicamente asociados a disconfort, ¿no? Y entonces eso creo que nos lleva a algunas preguntas respecto a qué tan relevante es el análisis de la lágrima al adaptar lentes de contacto. Y en este caso le vamos a dar la palabra a nuestros compañeros de grupo. Y comenzamos con Edward, que anda un poco complicado de tiempo. Listo, doctor. Bueno, fíjense bien, prácticamente cuando hablamos de lentes de contacto, lamentablemente en este dilema que prácticamente manejamos la superficie de un lado, colocamos la lágrima de un lado y no podemos realmente la importancia que es imprescindible para la adaptación de lentes de contacto. Entonces, la gran pregunta es, o sea, ¿es tan relevante justamente ese análisis? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros como especialistas para colocar un lente de contacto? Yo siempre le he dicho a muchos de mis alumnos y muchos colegas que primero tenemos que tratar la superficie, tenemos que ver la superficie del ojo antes de colocar un lente de contacto. Yo pienso que el secreto para la adaptación de un lente de contacto es buena para nuestra superficie. ¿Por qué? Porque ahí donde va a descansar el lente de contacto. Recordemos que la lágrima es un órgano y hay que tratar de respetarlo, ¿bien? Si se quiere decir partir en dos lo que su anatomía, prácticamente tenemos que tomar en cuenta en esos casos, o sea, qué debemos hacer, cuáles son los materiales necesarios para ello, en qué presencia o qué déficit podemos tener de la lágrima, como los autores anteriormente, si es acuodeficiente, si es evaporativo, si tenemos una mezcla, un mixto de ambas. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho eso, siempre respetando la homeostasis de la lágrima con el lente que le vamos a colocar. La tecnología de lentes de contacto avanza a pasos agigantados, ya tenemos materiales que incluso que tienen porcentajes de deshidratación muy bajos. Entonces, ¿cómo no poder manipular a nivel tanto cualitativo como cuantitativo cómo está la lágrima?
Hablamos de diversos materiales, de diversos equipos que justamente nos ayudan exactamente a hacer una metría, a hacer qué tan oleosa es la lágrima. Hay equipos que te dan una información muy importante al momento de la evaluación de la superficie ocular. Yo creo que es relación de un análisis de la lágrima en relación al análisis que hemos que tomar en cuenta para escoger el diseño y el material de nuestro lente de contacto. Yo pienso que no pueden ir separados, tiene que haber una unión entre ambos, respetar bien lo que son los tejidos, respetar bien cómo es la lágrima como órgano y justamente hacer una exhaustiva al momento de la adaptación de un dispositivo óptico como es un lente de contacto en una superficie tan noble como es en el ojo y en una superficie también tan noble como es la lágrima. Entonces, tiene que haber una simbiosis entre ambas y una compatibilidad para tener un éxito en la adaptación. Doctor Merchan, espero sus comentarios que seguro van a ser de gran importancia en este momento. Gracias, Eduard. Pues la pregunta de por qué es tan relevante el análisis de lágrima, fíjense que yo lo veo desde un punto de vista antes de la misma adaptación. Parte es la motivación del paciente y si analizamos un poco la situación actual, el 70-80% de la población dice sentir o creer tener algo en su lágrima o manifestarse en algo de ojo seco, en sensación de resequedad, y sería una barrera para querer adaptarse al lente de contacto. Entonces, qué bueno sería que todos nosotros ese análisis de lágrima lo hiciéramos previo a una posible adaptación y educáramos al paciente sobre no es de verdad un ojo seco lo que tienes hay un tratamiento previo o la tecnología del lente te va a ayudar a que sea confortable el uso del mismo. Es decir, que trabajemos la parte de educación y motivación del usuario antes de, o sea, es súper relevante porque el pensar que la lágrima no es buena o que hay resadaptar lentes de contacto. Y el problema es que pues no trabajemos el punto, lo dejemos como a un lado y no haya, como mencionaba, un ánimo de quererse adaptar a esta categoría. Ahora, tenemos que ser conscientes que en esta época hemos tenido información, digo yo, desafortunada, en que se anunciaba que el lente de contacto no era seguro, que era mejor tomar acciones preventivas frente a esta proadaptación, a una adaptación proactiva de lentes. Y la verdad es, si se hace un examen detallado de cada caso, de la lágrima, si se hace en cada caso específico educación y conversación seria en un ambiente sano con el paciente, pues vamos a lograr adaptaciones muy buenas. Entonces, yo lo veo desde ese punto anterior, motivación es lo básico, no olvidemos dentro del protocolo de adaptación de lentes de contacto que si el paciente no está por encima de un 85% en motivación, pues querer usarlo y al sentirse seguro, pues no vamos a tener éxito en la adaptación y en la posadaptación, monitoreo y control. Entonces, sí es muy importante retomarlo. Me encanta que tomemos el tema de educación, aquí hablamos de la vieja escuela y qué queda de la vieja escuela, ya estamos hablando de las nuevas técnicas. Todo es un conjunto, todo lo debemos saber que el protocolo es eso, ni recitarlo, sino aplicarlo con los pacientes. No sé qué opinas, Ricardo, al respecto entonces. Yo creo que sí, equipo Nelson. Pero aquí debemos tomar en cuenta quizás dos cosas. Seguramente parte o una gran parte del auditorio en este momento esté pensando, pero claro que yo hago pruebas y siempre mis pacientes considerando la lágrima. Entonces, justamente este tipo de profesionales son los que tienen un paso adelante y los que han logrado identificar y tener más casos de éxito. Pero también estoy claro que hay otro grupo que tal vez lo ha descuidado o que se ha concentrado en tener un examen un poco más alto y ha descuidado algunos elementos. La invitación es a que miremos las alternativas que podamos tener. No tienen que ser tan complejas, no tienen que ser una exploración armada tan sofisticada. Es muy buena y nos arroja datos bien didácticos que nos ayudan a explicar al paciente muchas veces. Pero con que nos apoyemos en los interrogatorios, algunos cuestionarios, que hagamos evaluaciones con algunos reactivos y que esté dando gradualmente algún elemento adicional, o en la misma exploración con la lámpara de hendidura, decir, a ver, estoy explorando, obtener información sobre lágrima, nos va a dar un nivel de detalle que nos permita identificar y lograr unas mejores adaptaciones. Entonces, creo que ese comentario hay que tenerlo en cuenta. Gracias.
Exacto, exacto. La parte clínica, la parte de estudio, la parte de evaluación es relevante. El momento de adaptar el lente de contacto, el antes, el después son el momento para que el contactólogo, el especialista en adaptar estos dispositivos tengan un buen fin, ¿sí? Prosigamos, doctor Carrillo, sigamos con las siguientes preguntas para nuestros panelistas. Y complementando un poco la información que ustedes han mencionado, básicamente lo que yo tengo que tratar de hacer es correlacionar los dos extremos, ¿no? El paciente y su superficie ocular y su película lagrimal, y por otro lado, los lentes de contacto que vamos a usar, de tal manera de que yo pueda conseguir, pues, hacer una coincidencia entre las características propias oculares de necesidades y vida del paciente con el tipo de lente de contacto que finalmente les voy a adaptar. Y si encuentro que la película lagrimal tiene algún tipo de incompetencia o algún tipo de deficiencia, pues remitir al paciente, si el problema es patológico, a un manejo oftalmológico correcto, con la prescripción de fármacos u otros tipos de tratamiento. Y digamos que lo mencionaban respecto a la clínica, ¿no? O sea, no necesito equipar al 100% hoy día mi consultorio para hacer lo que hemos hecho toda la vida, y esto es como el lavado de manos, ¿no? Siempre hemos sabido que debemos lavarnos las manos para manipular los lentes, y hoy día nos las han repetido hasta el cansancio, y hemos recordado que lavarse las manos es muy importante. De la misma forma, el evaluar la película lagrimal en su integridad, cuantitativa y cualitativamente, pues van a coadyuvar a que yo pueda tener un éxito en la adaptación. Pero vayamos a otro punto importante, que es ya el otro, digamos, el otro protagonista de esta ecuación, ¿no? Por un lado la película lagrimal, pero por otro lado está el lente de contacto y sus propiedades, ¿no? Las propiedades actuales de los lentes las propiedades actuales de los lentes de contacto. Así que comencemos nuevamente con nuestras compañeras para que nos digan acerca o al respecto de las propiedades de los lentes de contacto. Iris. Ok, gracias, Guillermo. Pues efectivamente lo comentas, todo va muy de la mano, ¿no? Bien lo decía el doctor Eduardo, los panelistas, la doctora Patti, que realmente siempre debe haber una armonía entre el lente de contacto y pues la lágrima para que realmente el paciente sea exitoso. Y afortunadamente, la verdad es que la tecnología que hay en los lentes de contacto realmente ayuda muchísimo a que esa interacción sea lo más normal, pues en cuanto a, obviamente, que hay menos depósitos, mecanismos de humectación del mismo lente de contacto, ¿no? Sabemos que existen diferentes mecanismos de humectación en unos materiales, ¿no? Como mejor sobre la superficie, en el blister, incluso hasta material, un humectante dentro del material. ¿Y esto cómo lo podemos relacionar con la lágrima? Obviamente entre el lente de contacto más humectado, digamos, se deshidrate sobre todo porque no es como antes, ¿no? Que antes de contacto, entre más contenido de agua eran mejor, pero sabemos que esos lentes se deshidratan con mucho mayor facilidad. Entonces, la tecnología actual realmente hace que nuestros lentes de contacto, nosotros podamos ofrecerle a nuestros pacientes lentes de contacto mucho menos tasa de deshidratación. Entonces, esto hace obviamente la interacción de la película lagrimal entre el lente de contacto y la lágrima, pues obviamente sea más armónica, ¿no? Y nosotros podamos de una manera afectar lo menos posible a la lágrima, ¿no? Definitivamente la tecnología va a cambiar muchísimo, ¿no? Digamos, si estamos ciertos, y me uno un poco a uno de los comentarios de Ricardo, ¿no? Definitivamente la tecnología existe, las pruebas existen, hablando de las pruebas de tiempo de ruptura y todo lo que hay, no siempre las utilizamos, ¿no? O a lo mejor nos quedamos con las cosas que existen o que existían con anterioridad y era lo que funcionaba y es lo que había. Ahora la tecnología tanto en materiales, tanto en la prueba de la doctora Patricia, ¿no? Las pruebas que ahora podemos hacer una prueba como tan sencilla en el consultorio y a lo mejor cosas mucho más avanzadas, ¿no? Que a lo mejor no las tenemos en el consultorio porque se puede complicar, no es tan fácil tener todos los equipos, ¿no? Sobre todo si son de alta tecnología, pero afortunadamente tenemos lugares donde podemos mandar a hacer a esos pacientes esos estudios y poder evaluar todo. Entonces, pues simplemente yo me quedo con ese tema, ¿no? Que la verdad la tecnología está, tanto en los materiales, la tecnología está tanto medir
todas las pruebas, o sea, todas las pruebas de película lagrimal y realmente darle lo mejor a nuestro paciente y finalmente, como dice, o todos los demás, para realmente no abandonar el proceso. El lente de contacto, digamos, obviamente todos los lentes de contacto no sufren alguna interacción, pero específicamente, aún así siendo un lente de contacto blando, realmente hay muchísima tecnología, ¿no?, detrás de ella y muchas cosas que nosotros le podemos ayudar a nuestros pacientes. Entonces, definitivamente yo creo que nosotros como especialistas debemos darle la oportunidad a, pues a nuestros pacientes, ¿no?, a realmente tener lo último, no solamente, digamos, en cuestiones de características del lente, porque sabemos que le va a ayudar, digamos, a esa interacción armónica de la película lagrimal. Leti, no sé, digamos, qué punto de vista tengas con todo este tema de las tecnologías, ¿no?, actuales que hay en los diseños. Sí, Liz, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que ya lo explicaste perfectamente. Creo que tener estas tecnologías ya están disponibles, ya nada más como especialista le demos, como dices tú muy bien, la oportunidad a que los pacientes y ofrecer pues lo más avanzado que hay en tecnologías. Ya hay muchas opciones para que los pacientes puedan tener, de verdad, tratar de evitar esta alteración en la lágrima a la hora que colocamos el lente, porque obviamente cuando colocamos un lente de contacto, si nos imaginamos el ojo con la lágrima encima, al colocar el lente de contacto, y lo decía hace un rato Edward, estamos partiendo la lágrima en dos, entonces queda lágrima atrapada de lente y queda una capa de lágrima sobre el lente de contacto, y esa lágrima que queda sobre el lente de contacto, que conocemos que además de una capa más delgada, esa película lagrimal prelente al quedar más delgada, queda mucho más fácil de evaporarse, podemos desestabilizar esa lágrima. Entonces, para mí sería muy importante es que analicemos no solo la lágrima antes de adaptar el contacto, sino no se nos olvide que cuando contacto vamos a estar de alguna manera alterándole esa lágrima. Entonces, ¿cómo esta tecnología avanzada que ya hay disponible, cómo está haciendo para que a la hora que colocamos ese lente, esa película lagrimal prelente, la que queda sobre el lente, que es la encargada de dar la comodidad y va a ayudar realmente a, cómo esta película lagrimal no se va a desestabilizar, el que el material se deshidrate menos, que se mantenga más limpio los de depósitos el lente de contacto, pues creo que son herramientas básicas para nosotros, pero no olvidemos revisar no solo la lágrima, y creo, no recuerdo muy bien si lo comentó Edward o Pintor, no me acuerdo, no sé quién lo comentó, pero dijeron, no son cosas independientes, ¿no? Está la lágrima y cuando colocamos el lente, revisemos esa lágrima, lo dijo Eduard, esa lágrima que sigue, o sea, ya colocado el lente, revisemos, preguntemos al paciente. Hay una pregunta muy sencilla que podemos hacer a los pacientes, decirles, una vez que ya están usando el lente de contacto, podemos revisar el lente puesto en el ojo y ver cómo está esa lágrima que está sobre el lente. Yo creo que de las características más importantes para no alterar la lágrima, y tenemos un paciente con una muy buena lágrima, no alterarla va a ser que el lente de contacto obviamente deje pasar suficiente oxígeno, que sean hidrogeles de silicona. Ya vimos que hay muchos diferentes condiciones para mantenerlos humectados, limpios, etcétera. Y una pregunta clave para el paciente sería, no solo preguntarle, ¿tus lentes están bien? ¿Estás bien con tu adaptación? ¿Te sientes bien? Sino, tus lentes siguen siendo cómodos al final del día cuando los estás usando, como en la mañana cuando te los colocas. Y el paciente dice, no son tan cómodos al final del día, o a mediodía tengo que retirarlos, enjuagar. Entonces estamos hablando de que quizá tendríamos que ver qué lente está usando el paciente, cuántas está usando y qué es lo que requiere, y pues ya nada más agarrar de lo que está disponible, qué le vamos a colocar al paciente. Así que cuidemos la lágrima del paciente, o sea, ya la revisamos, ahora hay que cuidarla cuando adaptamos el lente de contacto, ¿no? Sería mi opinión. No sé, Pati, si quieras opinar algo más acá. No se escucha, Pati, tu micrófono está apagado. Ahí está. En este cuerpo femenino potente de este grupo, me gustaría añadir a mis dos compañeras que lo han dicho muy bien en sus argumentos, que
creo que uno de los mercados más ricos en que ha evolucionado mucho las tecnologías es en el área de lentes de contacto. Si hablamos de materiales, pasamos a hablar de cómo cuidar nuestra lágrima y fisiología corneal de un EMA, un hidrogel de silicona, o incluso un EMA y un GEMA. Han evolucionado de forma exponencial. En términos de humectabilidad y lubricación y lubricidad, existen diferentes componentes que nos ayudan a mejorar esa estabilidad lagrimal sobre el lente de contacto. También sabemos que la humectabilidad en algunas condiciones en términos de literatura científica no siempre va relacionado con el confort del paciente. Importante investigación y aporta a nuestra clínica, pero es necesario tener una buena estabilidad lagrimal para poder asegurar el parte del paciente. Con respecto a la adhesión de depósitos, tenemos mucho que decir en términos de tecnología. Aparecen los tratamientos de plasma y otros que no quieren plasma porque el propio material permite el poder tener una mejor prevención de la adhesión de problemas. Con respecto a la lágrima, a las funciones que tiene de protección, de menor evaporación lagrimal a través de una capa lipídica, ciertas compañías colocan lípidos en la matriz y acompañan al lípido para intentar mejorar ese grado de menor evaporación. La tecnología cambia muy rápido, pero creo de que no solamente tenemos que dejar la responsabilidad a la lágrima y a la innovación del material, el éxito de nuestras adaptaciones. Creo que la valoración pre-adaptación, durante la adaptación y post-adaptación de la lágrima es importante. Es tan bondadosa la lágrima en estos sentidos y tenemos que ser responsables en poder evaluarla y no solamente dejar que el diseño sea quien decía si es exitoso, en que esa película prelagrimal que habrá Leti y que es la que se deshidrata, es importante, y sigue siendo importante esa película post-lagrimal post-lente, porque es allí donde se acumulan las células inflamatorias, y las células inflamatorias interleuquinas, citoquinas, que aumentan la molaridad y aumentan la inflamación. Entonces, creo que los materiales han evolucionado mucho. Tenemos que ir acorde con la educación para entender, y las casas comerciales proveer la información de cómo dar una mejor tecnología a mi paciente, que sea una entre ojo, lágrima y material de lente de contacto, y también qué cosas podemos nosotros hacer para poder ayudar a esa estabilidad lagrimal a mejorar en el tiempo. A través del plástico, del polímero, a través de una limpieza exhaustiva, a través de un reemplazo responsable, y por supuesto trabajar con las mejores tecnologías que ayuden a mejorar mi contactología. Exacto. Es que el conversatorio, me encanta esta idea porque el protagonista en este momento, la lágrima, el profesional que se encargue, o los profesionales en este momento que brinden a su paciente un estudio, vamos a adaptar lente de contacto, pero empieza estudiando lágrima y más a fondo, es decir, hacemos los tests, hacemos las encuestas, medimos, valoramos la lágrima, después medimos, calculamos el ojo, hacemos nuestras medidas magistrales, adaptamos el lente de contacto, ya son varios pasos a la vez, entonces esto lleva un manejo especializado y personalizado a tu paciente. Y me he dado cuenta en las encuestas que se realizan después de adaptado el lente de contacto, cómo mejoran estos puntajes. Antes, ojos, pero ya con el lente de contacto y bien manejado, esas dolencias o esas scores que había para ojo seco, ya no, se mejora. O sea, el lente de contacto per se es un tratamiento para ojo seco bien manejado. Paciente, como no, a ver, que mi especialista, mi doctor, se encarga de mi adaptación de lentes de contacto, el estudio de mi ojo seco, me mejora unas glándulitas que en mi vida había las de Meibom y demás, y uno dice, y hay otras más pequeñas, panicraos y demás, entonces uno cautiva, ¿sí? Y uno dice, wow, él es el que sabe, ¿sí? Entonces uno tiene que estar presto a este manejo, materiales, humectación, resistencia a depósitos, hoy es el futuro, o sea, no hay más que hacer, ¿sí? No hay más que hablar. Y el conversatorio se presta para tanto que, pues, me robo la palabra de los panelistas, que el doctor Carrillo gentilmente seguirá invitándolos, y no sé si alguno de los
colegas quiera aportar algo acerca de las propiedades de los lentes de contacto o continuamos pues, con nuestra conversación. Yo creo que vamos avanzando digamos, en esta ecuación indivisible entre lágrima y lentes de contacto para lograr finalmente el éxito. Y lo que quedaría, después de haber escuchado la información que nuestros compañeros nos han dado, sería de alguna forma tratar de comenzar a desmenuzar cuáles serían, por ejemplo, las observaciones que tenemos que usar en la interacción lente-lágrima, ¿no? ¿Qué debo observar cuando evalúo al paciente? ¿Podría el lente de contacto alterar la película lagrimal? Y en este caso, como adaptador, ¿qué evaluamos en la misma, ¿no? Entonces comenzamos con Eduardo. Buenísimo, esta es una pregunta que realmente tenemos que hacernos todos los días nosotros, ¿sí? Nosotros pensamos a veces que solamente colocar un lente de contacto, así sea un blando de reemplazo programado mensual, si sea diario, prácticamente pensamos que no vamos a tener problemas. Y resulta que, bueno, que por allí puede ser si se quiere decir, el punto definitivo que esté a nivel ocular, o que pueda producir un desuso o un disconfort del uso de lentes de contacto. Es importante siempre los controles y al momento verla, como les comenté anteriormente, lo que es la interacción o la compatibilidad del lente con lente de lágrimas, ¿sí? Entonces, puede ser que ese material o ese diseño que estemos colocando en ese momento no sea el más adecuado, no sea el más óptimo en esos casos. Entonces, pues tenemos que ver exactamente cómo se altera esa superficie ocular, cómo se altera esa lágrima con respecto a muchísimas herramientas para tener un diagnóstico mucho más preciso y una mejor observación. Recordemos que la lámpara de hendidura o gold estándar para obtener una buena observación de nuestro lente de contacto, ¿bien? Pero existen aquellas tintes, aquellas fluoresceínas, ¿sí? Prácticamente a veces cuando adaptamos lentes de contacto blando ni la usamos. Ahora con las nuevas innovaciones de hidrogeles de silicona podemos teñir nuestros lentes de contacto. Ya tenemos incluso fluoresceínas de alto peso molecular que podemos usarla con lentes de contacto blandos. Entonces, si hacemos una observación bien exhaustiva con estas herramientas que nos está brindando ahorita la tecnología, podemos ver exactamente cómo es ese comportamiento del lente lágrima. Y exactamente si hay zonas de desecación, si realmente el tipo de diseño de la superficie del lente es adecuado, está funcionando de la mejor manera para aquella lágrima que estamos tratando. Recordemos que lágrimas hay muchas. Yo pienso que la lágrima es como la huella dactilar. Cada lágrima es distinta en cada persona y tenemos que justamente saberlo manejar de esa manera. Cada ojo es independiente, cada lágrima es independiente, cada lágrima es distinta. Entonces no podemos generalizar en estos casos, ni al momento de colocar lentes blandos, ni al momento de poder observar si el paciente tiene un buen comportamiento del lente córnea. Vamos a observar. Yo pienso que nosotros como optómetras debemos no solamente mirar, sino observar. Y justamente la lámpara de hendidura nos da muchísima información en cuanto a esto. Incluso los lentes hoy en día ya no sé si recuerdo, no a las arcas contactológicas muy antiguas, nunca hablábamos anteriormente de coeficientes de fricción, no hablábamos de ángulos de humectación, solamente lo máximo que hablamos en los finales de los 90, principios de los 2000, el módulo de Young, módulo de resistencia. Yo creo que eso era hidrogel de silicona, ya viene deshidratación, ya vienen ciertas características que ayudan a buen manejo del lente con respecto al ojo. Entonces, importante justamente verificar cuáles son las características que me da la postura o la colocación o la adaptación de este tipo de lente en mi lágrima. Recordemos que me la va a alterar de por sí, me la va a alterar, pero ¿qué manera me la va a alterar? Bien, y entonces hay mecanismos, hay formas, tenemos tecnología que podemos justamente ver exactamente si la evaluación que estamos haciendo es precisa dependiendo del comportamiento del mismo. Soluciones, alternativas, herramientas tenemos hoy en día. Casas comerciales que cada vez nos brindan mayores alternativas, no solamente en casas comerciales de lentes de contacto, hay casas comerciales que nos ayudan a poder tratar esa lágrima, sea como anteriormente, y hablaban muy bien las doctoras, que hablaban sobre si es evaporativo, sea coeficiente, si tenemos un mixto, justamente hay un agente lagrimal que nos va a ayudar a sopesar esa ausencia o esa carencia de esa lágrima, sea por cantidad, sea por calidad de lágrima. Entonces, hay un lente para cada tipo de paciente, dependiendo de qué ojo estamos manejando. Entonces, solo nos queda a nosotros como especialistas usar las herramientas, observar, dar por sentado que el lente siempre va a funcionar de la mejor manera. Cada ojo es único, cada lágrima es distinta, es una huella dactilar, órgano que debemos respetar
y nosotros como especialistas de ocular primaria somos los primeros soldados en poder resolver este problema y poder darle la mejor a nuestros, no más que hablar. Yo sé que el doctor Nelson tiene grandes anécdotas y tiene grandes comentarios. Todo suyo, el podio. Gracias, Eduardo. Pues evidentemente la lágrima es el invitado, el protagonista de nuestro conversatorio. Hemos mencionado también la importancia del lente de contacto, otro protagonista, pero pues falta el mago, ¿no? Acá el artista es el optómetra. Tenemos la lágrima, la conocemos, la ciencia nos ha traído todo el detalle de la lágrima, es un caldo de mucinas, de proteínas, de enzimas, de nutrientes, de lípidos. Tenemos al lente de contacto, gran tecnología, agentes humectantes, tiene todo el desarrollo de la innovación, pero pues ahora nos falta poner esos dos factores en la dinámica del parpadeo y del día a día y en el ambiente que está el paciente y en el cuidado del lente y en la revisión y en la evaluación del impacto de esa lágrima y ese lente con los tejidos oculares. Entonces, es básico que acá no es la buena lágrima del paciente ni el buen optómetra que está haciendo vigilancia cercana de ese proceso. O sea, esa combinación es la que tenemos que evaluar nosotros en el día a día, poner en juego y encima de la mesa en la ocupación del paciente, sus horas de vigilia, su lágrima, el lente que le estamos adaptando, pero cómo está haciendo el uso del lente, ¿no? Y en Latinoamérica del exceso de confianza, del uso y abuso de este tipo de corrección, y es donde entramos nosotros a jugar un papel súper importante en la educación, y no es saber que la tecnología va por un lado a grandes pasos y que la educación en lágrima va también por otro lado, sino que estamos uniendo esos conceptos y que estamos entendiendo. Me preocupa un poco, y lo pongo sobre la mesa, que la adaptación del lentes de contacto es especialidad cuando debemos trabajando, porque tiene que ser realmente la labor del optómetra estándar en toda Latinoamérica es anteojos y lentes de contacto. O sea, no es tomarle miedo a la lágrima ni a los diseños, sino es por el contrario, hacernos los mejores de estos dos frentes, lágrima, lente de contacto, y hacer proactividad en correcciones visuales y tratamientos, como lo hemos mencionado. Entonces, pues, qué bueno, o sea, me pone a pensar muchísimo que estamos en el mismo tren, hablando de mucha educación y hacer mucha conciencia. Esa es la esencia de nuestro día a día. Ricardo. Bueno, quizá para complementar sobre indudablemente en la evaluación yo les recomendaría la atención a mirar el efecto que se logra o que nos va a garantizar una calidad de visión, comodidad con los lentes. Es decir, a mí me preocupa a veces más observar la superficie dinámica del lente de contacto y mirar que exista una buena humectabilidad sobre ella. Le pongo más énfasis a mirar esta que incluso mirar el movimiento, el centrado de un lente de contacto. Entonces, esto es muy importante y esto es el resultado de que sí existe una alteración, una afección cuando colocamos el lente sobre la lágrima, pero que también se conoce y se anticipa a generar estas nuevas tecnologías de reacción y de adhesión de las moléculas del sólido al líquido para verse en un resultado en una baja tasa de evaporación, en una alta humectabilidad, una alta hidratación sobre la superficie. Valorar que este circuito se esté cerrando, que se esté dando. Y entonces, pues, eso tiene la importancia por utilizar. ¿Qué pruebas hacer? Pues las básicas que hacemos y estar abiertos a nuevas, no estoy haciendo un comercial, pero incorporo yo con frecuencia este tipo de test que sustituyeron por mucho para mí a un Schirmer y en 5 segundos me da la meniscometría, me arroja cuánta lágrima y cómo puede ser. Y así uno está abierto a tener siempre por ahí cosas, ¿no? Actualmente con pacientes
ya en el seguimiento o con casos de algún tipo de evento adverso, complicación o temas relacionados a sequedad, pues buscar sobre la superficie, sobre los bordes de las pestañas, de las glándulas de meiomio. Sabemos que hay más por hacer, ¿no? Mirar que no ande un bichito de estos por ahí que nos está ocasionando un problema importante y que a veces creemos que era la culpa de un lente de contacto. Entonces, simplemente saber que puede haber alguna, no sé si tema de rechazo, sino una menor aceptación, un tema de incomodidad, pero es función del especialista el buscar cuál puede ser la causa para manejar Héctor. estos casos. Gracias. Fíjense que está así y todos pues en su experiencia clínica a la vez. Fíjense que empezamos las doctoras inicialmente en un bloque, los doctores en otro bloque, lágrima y lentes de contacto. Que empezamos con la doctora Patricia, con el doctor Pintor, hacemos como un mix ahora que vamos a hacer nosotros con las siguientes preguntas. Y vamos interactuando ya entre todos, pues, como lo hemos hecho, pero hagamos de esto sí, o sea, es una adaptación manejando, y acabo yo ser el artista, lo que dijo el doctor Berchan. Vamos a hacer nosotros nuestro manejo, esto se llama hacer la alternativa, la parte académica del conversatorio más llevadero a las siguientes preguntas que tenemos pensadas para nuestros panelistas. Sí, otro aspecto importante después de lo que hemos mencionado, lentes, superficie ocular, la evaluación, etcétera, también es entender que con el paso del tiempo y independientemente, digamos, la edad juega un papel importante y el género también. Entonces vamos ahora a concentrarnos en la lágrima, el género, la edad y el uso de lentes de contacto, ¿no? Si tenemos consideraciones especiales. Doctora Patricia, ¿qué opina al respecto? Bueno, consideraciones especiales, el tener en mente aquellos pacientes que vienen a nuestra consulta, que presentan más de 45 años, donde sabemos que la calidad lagrimal comienza a empobrecerse, los nutrientes comienzan a empobrecerse y por tanto pudiésemos llegar a experimentar algún tipo de sintomatología que previamente no lo teníamos, en grado de incomodidad. Significa, por tanto, de que debiésemos contemplar quizás la ayuda extra de ciertos componentes, como una lágrima artificial en monodosis, como un iuranato de sodio al 0,15%, quizás pensar en algún tipo de otro principio activo o de otro carmelosa, pero no de alto porcentaje, siempre y cuando tenga una viscosidad reducida que permita mejorar el tiempo de latencia de la lágrima antes del siguiente parpadeo y que permita ayudar a la estabilidad en nuestras adaptaciones, estabilidad del fin lagrimal. Con respecto a los niños, el niño nace con un tiempo de retención de la lágrima muchísimo mayor que el adulto. De hecho, la frecuencia de parpadeo de los niños es menor que la del adulto. El tiempo de rotura lagrimal en los niños es mucho más largo, tienen una capa lipídica mucho más bondadosa que el adulto. Por tanto, nuestra lágrima en nuestros hijos es calidad, gracias a Dios, que la nuestra. Sin embargo, con ellos, si pienso que la lágrima puede ser algo beneficioso, hay algo que quizás no es tan beneficioso y es que son muy poco higiénicos nuestros hijos. Todo se lleva a la boca, los microorganismos, entonces por una parte la lágrima es buena, pero por otra parte debemos intentar incorporar en ellos otros tipos de modalidades de lentes de contacto que no son solamente los lentes de contacto mensuales o quincenales, sino que también los one day, ¿no? En términos etarios, he hablado de las personas que son ligeramente un poquito mayor, yo voy para allá mismo, así que no son tan diferentes a mi edad. He hablado de nuestros hijos, he hablado del tipo de modalidad que estamos incorporando también para poder ayudar a que ese fin lagrimal se mantenga activo. Y los lentes de contacto de tipo terapéutico son lentes de contacto que
creo que actualmente muy poco se habla con respecto a ello. Generalmente hablamos sobre tecnología, mejorar la oxigenación, de cómo mejorar, tener menor cantidad de pérdida de estabilidad lateral, cómo podemos mejorar la lubricidad, cómo podemos reducir el módulo, el coeficiente de fricción, pero creo que poco hincamos un poco el diente en términos de información clínica, de qué es lo que pasa en los lentes de tipo terapéuticos en los pacientes adultos mayores, qué es lo que pasa en los pacientes post cirugía con el lente de contacto de tipo de vendaje. Creo que sería una irresponsable por mi parte, por una alusión científica, porque tanta literatura de las consecuencias o eventos adversos o una selección juiciosa de qué tipo de lente de contacto debemos tener para nuestros pacientes no existe más que la que conocemos, en términos de que que tenga una cantidad de oxigenación que esté por sobre Holden-Almer, que ayude, que la lágrima, no hablan mucho de la lágrima y el lente terapéutico tampoco, pero sí se habla, por ejemplo, que intentar ayudar a que ese lente de contacto cumpla su función como vendaje, que tenga un módulo pequeño, menor, que el espesor del lente sea reducido, pero con la interacción entre lágrima y lente terapéutico, contacto blando descartable, me estoy refiriendo, no encontré información, larga data, estudios clínicos extensos. En lentes de contacto especiales, por ejemplo, en lentes de contacto para córneas irregulares o pacientes que tienen problemas de síndrome de Sjögren, los lentes de contacto, la lágrima, sí se habla más. Por ejemplo, los lentes de contacto esclerales que cumplen un reservorio lagrimal para intentar ayudar a esa superficie ocular. Yo creo que el lente de contacto terapéutico en contactología es algo que tenemos actualmente en debe, muy grande de condiciones, cirugías, pacientes que tienen pacientes de diferentes rangos etarios, investigar más al respecto y tener mayor literatura, incrementar nuestro conocimiento. No sé si, Nelson, tú tendrás alguna información diferente, porque vuestra compañía también tiene creo que la que lleva la batuta en términos de lentes terapéuticos actualmente. Ven un momentito, doctor Merchan, discúlpeme, es que el doctor Eduard tiene un compromiso, va a dar su opinión, me excusa doctora Patricia también, y dar su opinión en 2 minuticos y ya tiene que dejar nuestro conversatorio sin antes agradecerle. Siga, doctor Carmona, por favor. Seguro no va a ser tan buenos como el doctor Nelson, pero bueno, hay algo que dijo la doctora Patricia y me parece muy bueno, justamente como, voy a hablar un poco más sobre la experiencia y lo que vimos a diario donde trabajo, sobre la parte de lentes terapéuticos, y es algo que siempre como que me ha resonado, pero yo pienso que ahorita en base a lo que es la contactología moderna y poder llevarle a estos pacientes la mejor solución, ¿ok? Hemos usado no solamente, hemos hecho y hemos realizado adaptaciones, sobre todo en lentes esclerales o lentes de diámetro muy grande, lentes rígidos, ¿ok? Para poder ayudar a esos pacientes incluso posoperados, ¿sí? Pacientes que de repente hayan tenido previa como un trasplante o una cirugía de LASIK. Y hay pacientes que prácticamente tienen un ojo con una superficie muy maltratada, tenemos enfermedades de la superficie ocular, como bien lo dijo la doctora, como Sjögren, Steven Johnson, pacientes que hayan tenido incluso artritis reumatoidea, prácticamente ojos extremadamente secos, ¿sí? Y en esos casos, hemos tenido la posibilidad de colocarle a este tipo de pacientes que utilicen lentes esclerales y que van a estar llenos de suero autólogo. El suero autólogo nos ayuda muchísimo para este tipo de pacientes y hemos ayudado justamente a pacientes que no solamente puedan tener problemas de la lágrima con estos suero autólogos que justamente se hace o se saca y hemos ayudado a muchísimos pacientes en el tratamiento de sus problemas de superficial, pacientes con síndrome de ojo seco, y que prácticamente han dicho de por sí que no pueden usar ningún tipo de lentes, que prácticamente no hay solución.
basándose solamente, bueno, a veces hay que tapar el ojo porque tienen tanta exposición, no hay lágrima y tienen desepitalizaciones recurrentes, tienen entonces dicen, bueno, si colocamos un lente blando, el lente blando se sale. O sea, yo pienso que hay soluciones y hay un sinfín de herramientas que podemos usar para este tipo de pacientes que no podemos cerrar, ya que hay tantas alternativas y que debemos usarlas de una buena manera. Sí, como lo dijo el doctor Nelson, que somos los magos, sí, pero eso, pues, siendo magos tenemos que tener en nuestro arsenal una serie de trucos que debemos hacer y conocer y poder usar en el momento indicado. Yo pienso que hay alternativas, pero hay que saberlas usar. Y entonces yo pienso alternativas es que justamente logremos usar la tecnología basada en las necesidades visuales, anatómicas y fisiológicas de nuestros pacientes para justamente resolver ese tipo de problemas. Entonces, pacientes niños, hay soluciones. Todavía habiendo ese tabú de poder usar lentes de contacto en niños, como si los niños no tuvieran lágrimas. Las lágrimas, como dijo la doctora Patricia, son lágrimas muy buenas, de una muy buena calidad. Lamentablemente, cuando uno va creciendo en experiencia, la lágrima no crece en experiencia. La mente se va deshaciendo de muchas virtudes y va produciendo ciertas carencias en anatomía y en su homeostasis. Entonces, yo pienso que esto viene siendo un vínculo de alternativas que debemos usar. Yo pienso que la parte de los lentes de contacto con algún tipo de agente lagrimal y dependiendo la situación que pueda estar nuestra lágrima, hay alternativas para poder manejar esa superficie ocular y darle lo mejor a nuestros. Si nosotros como especialistas prácticamente nos limitamos, estamos limitando la calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, en nuestras manos está darle una calidad de vida a nuestros pacientes y no mitigar ni colocar a un lado que si es un paciente joven no puede usar lentes de contacto, si es un paciente con ojos secos, no. Vamos a observarlo, vamos a darle soluciones con criterio, ¿ok? Basados en evidencia científica, basados en las tecnologías, las herramientas que estamos usando para poderle cambiarle la vida a un lado. Nosotros somos, como dijo, te lo vuelvo a repetir, como dijo el doctor Nelson, somos los magos en este aspecto. Así que en nuestras manos está la solución a muchos que puedan ser de pacientes terapéuticos, niños, pacientes jóvenes, pacientes presbitas que quieren usar lentes de contacto y que de repente tienen ojos secos. Hay soluciones para cada uno de ellos. Gracias, doctor. Y bueno, no sé, doctor, ¿a quién le paso el mando en estos momentos? A Nelson. Nelson. Te castré la posibilidad, pero es todo tuyo el podio. Bueno, pues fíjense, quiero retomar el tema porque el título de este slide me gusta mucho porque si bien la lágrima está muy estudiada y es muy importante, tenemos que hacer consciente al paciente que su estilo de vida es el que está haciendo que esta lágrima tenga la calidad que necesitamos para que haya comodidad en el uso del lente de contacto. No podemos perder el panorama que situaciones del vigilia, el tabaquismo, la ingesta de fármacos, la ingesta de bebidas estimulantes, los periodos de producción endocrina en estados de embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto del día a día, que son pequeños detalles de la salud del estilo de vida del paciente, van a alterar también su fluido lagrimal. Entonces no es el momento único, la línea base cuando lo adapté, sino es lo que está pasando en su día a día. Entonces, el niño tiene excelente lágrima, maravilloso, pero bien lo dijo Patricia, está en la calle, está jugando, está expuesto al sol, joven, está en el computador todo el tiempo, o sea, podría estar en visual digital, está parpadeando menos, no hay conciencia de un parpadeo frecuente, no hay pausas activas. Entonces, fíjense que sí es necesario tener muy, muy en cuenta, no solamente género y edad, sino digo yo estilo de vida. Niño, joven o anciano, deberíamos estar indagando mucho más sobre su día a día, y eso hace parte completa, antes incluso de saber pues cómo está su lágrima. Y de hecho los cuestionarios que mencionábamos al principio, muchos de ellos son cuestionarios de exploración, que simplemente un McMonnies lo contesta sin mirar lo vas a responder por tus hábitos del día a día, por tu cotidianidad, y nos va a dar una presunción de cómo está tu lágrima. Entonces, qué importante hacer protagonista la lágrima, de verdad, desde la anamnesis, desde la motivación del paciente, desde el no tener barreras frente ni a edad, raza, ni a nada, sino hay que evaluarla, hay que indagar por ella y hay
hay que hacer la protamen en lentes de contacto, porque de ahí depende el uso satisfactorio del lente en cada paciente. No sé, Iris, te veo con ganas de opinar. Muchas gracias, Nelson. A mí me gustaría, de hecho, complementar un poco lo del lente terapéutico. Estaba yo escuchando a la doctora Patricia y efectivamente tiene mucha razón en el tema, o en realidad no hay como tantos estudios que realmente hablen del lente terapia o hablando a lo mejor de alguna colocación de un medicamento para ojo seco. Sin embargo, en el tema quirúrgico, digamos, es un campo que se utiliza muchísimo el lente terapéutico. Aquí me vino a la mente muchas de las cosas que de repente hemos vivido, ¿no? Porque claro que hay muchos oftalmólogos que tienen muchísimo conocimiento de los lentes de contacto, pero en especial obviamente su expertise es otro, ¿no? Entonces muchas veces pues el tema terapéutico o el tipo de lente de contacto pues realmente es como parte de su equipo el optometrista. Entonces hablando del lente terapéutico, en realidad hoy por hoy el lente terapéutico estaba leyendo un artículo que más o menos desde el año 1880 fue el primer lente terapéutico que se colocó y obviamente no era de los materiales que existen ahora, ¿no? Entonces era prácticamente el que se estaba utilizando. Ahora con los hidrogeles de silicona, a partir de los 90, realmente se hizo que el lente terapéutico fuera un lente de hidrogel de silicona. ¿Por qué? Porque precisamente, pues, obviamente las características que tiene, la oxigenación, porque son aquellos pacientes que pueden quedarse hasta un mes, ¿no? Con el lente guía, o a lo mejor es un paciente que tiene a lo mejor una queratopatía bulosa, años, realmente el paciente utiliza años el lente de contacto. Sin embargo, realmente sí hay como decir una parte que no es como tan comprensible porque aún, de verdad, siguen utilizando un lente de hidrogel tradicional, siendo que son lentes de contacto que obviamente tienen mayor adherencia bacteriana, la oxigenación. Entonces, yo creo que nosotros, digamos, como optometristas, ¿no? O como especialistas, realmente está en digamos, guiar que realmente el lente terapéutico, sobre todo cuando tienes que dormir con él, lo tienes que utilizar mucho tiempo porque ayuda a digitalizar, porque en realidad te ayuda a tener a restablecer la superficie ocular mucho más fácil, tendría que ser un lente de contacto con esas características. Y sí, la verdad es que también no hay de verdad muchísima información acerca de si colocan algo, por ejemplo, no sé, vitamina E a los lentes y que ayuda a ciertas patologías, pero definitivamente como tal y a fondo, un lente de contacto, digamos, para una patología que no sea algo digamos, de que la córnea no esté totalmente expuesta al parpadeo y realmente para esas alteraciones y para revitalizar, como en el caso de las cirugías, realmente no hay como algo adicional. Pero yo creo que tenemos un trabajo muy fuerte nosotros como especialistas a realmente que los lentes de hidrogel de silicona tengan que ser los lentes de contacto, que sean lentes obviamente pues para un material o para un lente terapéutico, ¿no? Por cirugía o cualquier otra alteración, ¿no? Y bueno, complementando también lo de los niños, es cierto que los niños tienen un poco de, digamos, no son como tan cuidadosos, ¿no? Como nos decía la doctora Patti, el doctor Nelson. Sin embargo, hay veces que de verdad el tener lentes adaptados en niños nos da muchísima, digamos, muchísima alegría, ¿no? Que en realidad, ¿cómo podemos llegar a graduaciones muy altas? A mí me ha tocado niños que de verdad los papás pensaron que no, que el lente de contacto, pero para nada, y son los niños más cuidadosos, son los niños que obviamente, pues con tal de no, como todos ustedes, doctores, lo comentan, realmente es cuestión de cada paciente, ¿no? Como decía el doctor Edward, así como la lágrima, cada paciente es totalmente diferente y obviamente una de las características en cuanto a tecnologías y todo es que a cada quien les vamos a adaptar una tecnología diferente, un lente diferente, una indicación diferente y eso es lo bonito de este tema del lente de contacto. Doctora Leti. Espérate un momentico, Okay. Iris, un momentico. Al respecto y quisiera yo anotar algo y de pronto con la doctora Leticia. Protagonista número 1, lágrima, ¿sí? Y superficie ocular. Yo tengo unos buenos años ya, bueno, más de 50. A la doctora Patricia, mucho tiempo más, y las doctoras son muy jovencitas aquí también. Lágrima, género y edad. La lágrima del ser humano, ¿cuánto lleva el ser humano? La lágrima del ser humano no creo que haya cambiado, ¿sí? En cuanto a su condición metabólica,
simbólica, su superficie ocular, nosotros tenemos la misma córnea, las mismas pestañas, la misma, o sea, la lágrima como tal no ha cambiado en más de 1000 años de evolución del hombre, digámoslo así. Lo que ha cambiado son las condiciones ambientales, llamémoslo así, y los lentes de contacto desde los años 60 y demás han tenido un vertiginoso cambio para ir como a la par a esta parte. La lágrima como tal, puntualmente, porque nosotros nos vamos a explorar lentes de contacto y podemos hablar y hablar y hablar, pero la lágrima en un niño es diferente a la de un adolescente, de un adolescente a un adulto mayor, ¿sí? Entonces, esa es la esencia. Yo trabajé mucho tiempo en una clínica, el portero decía, uy, ese terijo estaba muy grande. Entonces, pues sí, porque trabajaba en una clínica de oftalmología del portero. Nuestros propios pacientes llegan y dicen, tengo el ojo seco. Entonces uno dice, ¿qué tal que un paciente llegue a mi consultorio y me diga, tengo grado 3 con, bueno, pero buenas, uno dice, tal. El paciente nos dijo, tengo ojo seco. Y al fin tiene síndrome de ojo seco, tipo acuodeficiente, no Sjögren, con estas características examen habitual por su anamnesis y tal cosa, y al final este es tu tratamiento, ¿sí? Uno dice, tremendo diagnóstico para una gotica de lágrima, ¿sí? Que la tiene o no la tiene, o sea, los lentes de contacto pondrá tener opciones, los niños son los mejores usuarios, ¿sí? Tengo ojo seco, entonces la vecina le dice, llore, no, o sea, nosotros como está en contactología tenemos que ser expertos en lágrima, ese es el mensaje de este conversatorio, o sea, sí, hidrogel, hay gente que todavía está adaptando hidrogel de los años 80, el O2, si existiera lo seguirían haciendo, el Barnes-Hain, el Wesley Jensen, sí, como tal, hablando de la vieja guardia, sí, pero la esencia es la lágrima de una mujer con hormonas. Yo le digo a mis pacientes, los ojos secos de una mujer es por llorona, no, por los cambios de hormonas tan hermosos que tienen y se ponen a llorar. Sí, es cierto, sí. O sea, es ir más allá de lo que es. Y los hombres, no, los hombres por tanto trabajar también se nos secan los ojos, sí. Y los hombres no lloramos, pero venga, lloremos porque su lágrima está muy seca. O sea, es convertirnos en un psicólogo de la lágrima, en un contactólogo no solo de lentes blandos, de esclerales y demás. O sea, sí ven, o sea, me encanta el conversatorio porque estamos hablando de grandes temas de lentes de contacto, pero no hay estudios de cómo medir la lágrima, o sea, de cómo medir así, pero qué tanto interactúa una lágrima con un lente de contacto. Si la lágrima de 2 o 3 capas con un lente de contacto se divide, son 6 capas. Si la cosa queda aquí, que la mucosa queda aquí, con un escleral allí, que en el otro acá. No hay nada de eso, porque una lente de contacto es curva base, sagita, leftal, y nada, pero la lágrima, ¿dónde queda? Aplicate estas góticas y ya. O sea, me excusan pues, pero me emocioné con el protagonista principal que me lo estaban... Tiene la palabra la doctora Leticia. Antes de perdonar, antes me disculpan, pero efectivamente tengo que retirarme porque me llama aquí la labor maternal. El deber. Quisiera agradecer al grupo Hablemos de Lente de Contacto, también a Yacle, agradecer también a mis compañeros por siempre un gusto, y lo digo de una forma muy sin compartir con y agradecer a todos por la invitación. Sí, bueno, yo creo... Ay, Héctor, Hugo. ¿Sí? Ok, yo creo que está bien interesante este tema. Yo creo que no nos olvidemos de ya los especialistas, como decían eso, los magos en la consulta es... porque hemos hablado tanto de la lágrima y creo que hemos hablado de muchas cosas sobre... Conectemos todo esto que hemos hablado de lágrima y cada uno a las posibles en nuestras consultas, hagamos la mejor revisión posible con las herramientas que tengamos.
Es decir, podemos tener un OCT, pero si no tenemos eso, pues podemos tener simplemente una lámpara individual o una lámpara Burton, o a lo mejor con la herramienta que sea o con la que tengamos disponible acción posible que podamos, y si de pronto no contamos con un equipo especializado, incluso no contamos con una lámpara individual de pronto, en el momento, no nos preocupemos, hagamos preguntas hacia el paciente, y creo que dependiendo de las condiciones de lágrima que tenga el paciente, aquí es donde entra mucho, no nos olvidemos las tecnologías que hay, olvidémonos de los lentes de contacto de baja oxigenación, lo mejor que podamos tener a la mano en oxigenación, en tratamientos de superficie, con diferentes tecnologías que hay disponibles. Entonces, pensemos qué es lo mejor que podemos hacer y veamos, hagamos un análisis. Si en la consulta yo, por ejemplo, noto que yo estoy haciendo adaptación de muchos de mis pacientes, oxigenación, este es el momento para cambiar a alta oxigenación de pronto a mis casos, etcétera. O sea, creo que aquí la clave, hablando de lágrima y lente de contacto, es hagamos lo mejor que podemos para la revisión, incluso con los cuestionarios, como decía Nelson, pero también vayámonos al otro lado, ¿no? Seleccionemos y veamos qué es lo que tenemos en la consulta y vamos a ver qué podemos nosotros mejorar de la tecnología que estamos manejando en la consulta, porque esto es pues un manejo integral, ¿no? Hablando de lágrima y lente de contacto, y quizá también los cuidados de las soluciones, que no es el tema de hoy, pero que va a cerrar como ese círculo en los cuidados. Ahorita aprovechemos que los pacientes, creo que ahora siguen mejor las indicaciones, no solo del lavado de manos, pero de los cuidados de decía, me parece que Iris, el que el paciente recambie los lentes en el tiempo, etcétera. Entonces creo que podemos hacer como muchas cosas en la consulta, y que no nos asuste ni la edad del paciente ni algunas actividades que está realizando para la adaptación del lente de contacto, sino que no nos pongamos una barrera como especialistas a la hora de adaptar el lente. Pensemos que es una muy buena alternativa, incluso este tiempo, y cómo podemos nosotros optimizarlo con el paciente. Entonces, a mí me gustaría que lo pensemos de esta manera y que veamos con lo que tenemos qué es lo mejor que podemos hacer y adelante, ¿no? Porque de pronto podría parecer que, ay, qué complicado, tendré que hacer un estudio especial. No nos preocupemos, qué es lo mejor que podemos hacer, y de ahí nos vamos a la mejor adaptación que podamos ir haciendo. Tengamos a la mano toda la información que todas las empresas damos sobre lentes de contacto para ver todas las alternativas que tenemos. Así que me encanta que podamos hablar de este tema. La verdad, muchísimas gracias. Y bueno, creo que aquí les cedo la palabra a Guillermo, supongo. Sí, bueno, lo que ustedes han mencionado construye una serie de barreras y mitos en los profesionales. Es de lo que quiero que brevemente resumamos, ¿no? Porque de lo que hemos hablado, de alguna forma, son los mitos y las barreras que nosotros, los adaptadores de lentes de contacto, construimos frente a la lágrima en los diferentes grupos etarios, ¿no? Que los niños, por la edad, que los niños pierden los lentes, que los niños tienen las manos más sucias, que los adultos mayores no, y una serie de argumentos que nosotros mismos comenzamos a poner como barreras frente a la adaptación del lente de contacto. El lente está ahí, es la mejor tecnología actual. La película lagrimal está ahí, disponible para ser evaluada con tecnología, con la clínica que tenemos construida en base a investigación. Entonces, comencemos con Ricardo, de cómo podemos nosotros, profesionalmente hablando, derribar esos mitos y esas barreras que tenemos como adaptadores de lentes de contacto. Sí, probablemente corresponde con el tema anterior, ¿no? Yo ubico al grupo de pacientes en lentes de contacto propiamente sí en una edad. El pico de la curva seguramente se encuentra, no sé, entre los 15, 30 años de edad, los principales pacientes. Y conforme van avanzando por temas de incomodidad, quizás de sequedad ocular, suelen dejar, abandonar los mismos. Y entonces ahora pareciese que son a la presbicie, por ejemplo, y ya no sería un candidato. Entonces, tal vez
debemos de dejar el concepto de candidato entre comillas y simplemente tener la apertura a identificar estilos de vida y el antecedente que tiene esa persona. Si viene de utilizar varios años algún de contacto, debemos de retarnos a generar una nueva adaptación, a mirar cómo perfeccionarlo, pues para mantenerlo en este grupo. Si no, ahí aparece el abandono de estos, ¿no? Entonces, yo creo que es el tema de ese mito de cumplir ciertos años con los lentes y después que se abandone. Si nosotros en verdad nos enfocamos en solucionar los problemas que dar, en dar una alternativa que pueda prolongar su vida con el uso de los lentes de contacto, seguramente pues estaremos haciendo una labor mucho más profesional, ¿no? Para todos los grupos. Yo principalmente veo que el abandono en ese grupo de edades. Adelante, quien quiera complementar este concepto. Yo creo que le damos la palabra a Iris para ir ordenando nuevamente. Hola, muchas gracias, Guillermo. Pues sí, comparto definitivamente lo que nos comenta el doctor Pintor, que realmente hay muchas barreras en la adaptación del lente de contacto. Y bueno, como el tema que nos comentaba el doctor Vaz, obviamente es que pues también muchas veces hay ciertas barreras al realmente hacer algunos métodos diagnósticos de lágrima en cuanto a los niños, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué? Porque es complicado. Sabemos que, y ya lo hemos dicho, que realmente es muy buena la calidad lagrimal que tiene, difícilmente los tiempos de ruptura son menores a los que a lo mejor tiene un adulto, y sobre todo pues a nivel, como tiene una lágrima en muy buena calidad, pues obviamente su nivel de defensa también lagrimal pues es muy buena, ¿no? Entonces, ok, tal vez creo que vale la pena, ¿no? Realizar estas pruebas. A veces es complicado de alguna manera hacerlo porque difícilmente, si a un adulto difícilmente se le puede colocar ciertos métodos de tinción y todo, y es más complicado para un niño, ¿no? Hablando de los niños definitivamente. Pero, pues sabemos y lo hemos dicho, ¿no? Que contamos con muchísima tecnología y que pues definitivamente no, además solamente si encontramos algo, podemos decir anormal, ¿no? Porque como hemos platicado, pues realmente los niños tienen muy buenas estas características de la lágrima, ¿no? La adaptación de estos métodos de diagnóstico que podemos ver o ponemos un lente de contacto. Leti. No. Quiero aportar algo, un momentico nomás, un momentico. Sí, de acuerdo a lo que comentaste. A mí se me ocurrió, yo manejo bastantes niños, pues, y hay empatía y demás en la primera, segunda consulta. Y le dije, bueno, esto es un colorante mágico para, sí, fluoresceína. ¿Qué problema? No, que, o sea, muy delicado. Eso sí, uno, aunque crea y que se las sabe todas, pues no fue una experiencia y no lo volví a hacer teñido con, pues, fluoresceína para un niño menor de 10 años, pues no está, sino pues por la técnica, o en los bebecitos sí se hace para los lentes rígidos en AFAC y demás, pues porque, pero ya un niño él dijo, pues esto verde, esto no, o sea, no le gustó la idea, entonces uno dice, hay que saberlo hacer, hay que saberlo llevar. Para mí son los mejores pacientes, para mí los manejo muy bien y soy muy agradable, me gano a los papás, llegan y me abrazan como si fuera el tío o el abuelo, ya, en fin, pero igual ya, o sea, hay una empatía muy buena en ese sentido, ¿sí? Por eso para mí los niños no, que me dio por explorar y dije, uy, no, hay que tener con ellos cuidado porque los niños son los niños y su imaginación no se puede vulnerar en ese sentido. Prosiga, doctora. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso hablaba de no nos pongamos esa barrera, ¿no? A mí me gustaría saber también la opinión de Nelson, que yo creo que estaría interesante también saber, porque yo creo que ya, yo ya hablé desde no eliminar nosotros esta barrera. ¿Qué piensas tú, Nelson? Gracias, Leti. Pues justamente me estaba acordando, ya que está tanto la edad en este foro, muchas gracias. Logré acordarme de una presentación que hice el siglo pasado en un congreso universitario y el título era
la lágrima aliada o enemiga. Y no sé, me vino a la cabeza ahorita porque pienso yo que esa es la pregunta que nos debemos hacer como adaptadores y frente a cualquier paciente. O sea, la lágrima de este paciente va a ser mi aliada o mi enemiga. O sea, simplemente vamos a estudiarla, vamos a evaluarla y tengo que conocerla, porque si no la conozco, pues no voy a poder hacer una adaptación ideal. Entonces, los mitos, y siempre lo he pensado así, tenemos muchos mitos todavía como profesionales y uniendo lo que hablabas, Leti, ahorita en los congresos, estos webinars, la educación que hoy está tan blanda, tan fácil, tan asequible, pues lo que nos da son herramientas de hacer de la lágrima la amiga, y poder nosotros pues encontrar en nuestra práctica esa riqueza y ese gusto de hacer lentes de contacto, y no solo lentes de contacto, sino de tener cómodo al paciente y lo que compartimos con él. Entonces, lo dicho, ni es porque sea niño, ni es porque sea viejo, ni porque sea hombre o mujer, definitivamente lágrima hoy protagonista, y la pregunta que nos debemos hacer siempre que vamos a tener un paciente al frente es si va a ser aliada o enemiga. Me recordar eso. Interesante. Muchas gracias, Nelson. Vamos avanzando al tema siguiente, y aquí, digamos que obrando como abogado del diablo, ¿qué sucede en la práctica clínica común y corriente? ¿Por qué es que la valoración de la película lagrimal, que sabemos que es tan importante, creen ustedes que no se hace? No se hace como debería hacerse. ¿Es la consulta gratuita el problema? ¿O es que la práctica no es lo suficiente especializada? ¿Dónde es que tenemos, digamos, el inicio de esa madeja para poder coadyuvar con este manejo? Ok, bueno, a ver si Ricardo, que está con el micro. Yo creo que son varios factores, ¿no? Quienes de forma profesional reconocemos que hay áreas de oportunidad, tratamos de encontrar tecnología, de destinar algunos minutos adicionales y esto. Pero siempre separo con claridad que en la profesión a veces hay aspectos comerciales que quizá a algún grupo está descuidando, y no debe ser así. Tiempos cortos de examen, adaptaciones simplificadas, evaluaciones de consultas sin costo, pues seguramente no van a poner el empeño como tal a realizar una adaptación más detallada. Entonces, indudablemente, el temerlo, poderse mover al cambio, y puede ser gradual, ¿no? Hablábamos durante esta presentación de alguna forma que no necesariamente llegar a las máximas tecnologías, pero se tienen elementos para poder hacer ese cambio. Entonces, creo que sí es un factor a tener esa sinceridad, esa apertura en las condiciones de manejo que se puedan tener. Algunas otras recomendaciones es que si por alguna razón no estoy obteniendo la mejor respuesta al haber adaptado algún lente de contacto, debo de voltear a ver qué hice mal o qué puedo corregir, modificar los intervalos de reemplazo que estoy manejando con ese paciente. Tal vez tengo que readaptar a otro material, algún diseño distinto del que el resultado que tal vez esperaba con el sistema de cuidado, de mantenimiento. También tengo que ponerle mucha atención para realmente también apoyarme de él y no solo que me dé algunas molestias, ¿no? Y desde luego, si es así, pues no está mal el considerar algunos suplementos de lágrimas, agentes humectantes que puedan incorporarse. Hay mucha gente que ya ha incorporado algunos otros como suplementos dietéticos en su prescripción. Entonces, a este escenario que acorde a cada caso se podrá ir llevando a cabo para dar una mejor respuesta y un mejor manejo. El tema es poder retener al paciente por más tiempo, dándole los beneficios ópticos del lente de contacto, pero sin generarle un problema de tema resequedad. Y si esta persona tiene alguna condición de evaporativa o deficiencia que no nos va a facilitar, pues ya fue identificada.
Entonces tendremos que hacer más énfasis en las opciones de manejo para que pueda usarlos más horas cómodamente. Tal vez incluso tengo que aceptar que si estoy ante una situación que no va a poder utilizarlos, vamos a decir, los 24/7, pues bueno, debo de con mi paciente cuál es la meta, cuántos podría ser un muy buen horario o qué condiciones, y para eso tendré todo un portafolio amplio de las compañías para entender cuál es el mejor lente que nos va a funcionar para estos casos, ¿no? ¿Qué opinarías allá, Nelson? Pues yo como consideración final lo dejo así como en el aire, y es que realmente en este mundo actual del consumo, la contactología, que como decía Leticia, tiene que ser mucho más atractiva, verla elemental, más no bajarle el nivel académico y científico, y es que tengamos muy claro que esto es un bien y un servicio. El lente de contacto es un bien, un tangible, una tecnología que va a impactar a la comunidad por su diseño, su tecnología, pero lo que realmente nosotros estamos haciendo es un servicio, y lo más importante es que es un servicio de salud. Entonces, acá es clave que seamos conscientes que nuestro protagonismo en la comunidad es un servicio de salud, y un servicio de salud acompañado de dispositivos de diseño. Entonces, es la combinación ganadora que nosotros encontremos no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento, porque no nos podemos quedar en el diagnóstico. Y es una invitación para todos en que no queramos ser profesionales porque hacemos diagnósticos, sino que seamos realmente profesionales porque estamos dando tratamientos acertados y perennes, tratamientos de largo plazo, y que no se quede en una transacción comercial el entregar un lente de contacto, sino que sea una práctica de salud a largo plazo. Entonces, el cuidar de la salud de nuestros pacientes a través de estos análisis tan básicos como la lágrima, de conocer el día a día, de cuidar de su protocolo de uso-manejo, de no hacer que pequen con el exceso de confianza, pues es una labor que nos va a hacer a nosotros encontrarle un poco más el gusto y todos los días vivir esto como una experiencia realmente satisfactoria en servicios de salud. Entonces, lo dejo ahí en el aire. Tenemos que abrirnos a la conciencia de lo que estamos realmente haciendo, distribuyendo, vendiendo o adaptando y dando tratamientos efectivos en corrección visual. Héctor. Exacto. Doctor Carrillo, siga. Sí, dale, estaba cediendo la palabra. Y gracias. Igual, las consideraciones finales, como todos lo han dicho, y ha resumido, pues, siempre pensábamos en contactología y un producto alterno, gafas, dual. ¿Qué tal? Complemento lagrimal. Interesante. Trato de superficie ocular, ¿sí? Felices los cuatro, como hay una canción por ahí. Paciente fiel. Entonces, tú cobrarás tu consulta para hacer un tratamiento integral, o sea, anteojos, lentes de contacto, tratamiento de superficie ocular, complementos lagrimales, salud visual, o sea, estamos haciendo una consideración final, pero tomando como base, y voy a tener en cuenta, y vamos a patentar ese nombre, doctor Merchan. Yo estaba en la tercera, cuarta fila cuando usted estaba haciendo su conferencia. Lágrima, aliados o enemigos, aliados. Ahora debemos ser aliados de la lágrima, que trató de ser nuestro enemigo al comienzo del COVID, porque, nada, aliados de la lágrima, en todo sentido, ¿sí? Es una reflexión. Un paréntesis grandísimo, si tiene COVID es una cosa, o si no tiene COVID es otra cosa, el tratamiento es el mismo, aíslate, cuídate, haz y demás, ¿sí? Es un paréntesis grande. Si tienes ojo seco, se trata de esta manera, se hace, y si no, hay otras alternativas, evitemos que nos dé, aliméntate bien, vitamina A, protégete bien, qué tal un lubricante, control está tanto, ser especialista en superficie ocular, en segmento anterior, en lágrima, especialista en lágrima, dice, especialista en lágrima, claro, es un órgano, decía el doctor Edward, es una
una superficie, la doctora Patricia y todos nosotros lo hemos dicho, vale la pena, aliada, nuestra lágrima es la aliada para una contactología maravillosa. Es bienvenida el gran recuerdo de esta frase, aliada o enemiga. La voy a titular en alguno de nuestros próximos conversatorios. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes. El doctor Carrillo tiene la palabra. Gracias, doctora Leticia. Gracias, doctor Pintor. Todos los escuchas en este momento, muchísimas gracias. Este grupo es un grupo ya familiar, excusarán algunas de las intervenciones o algunas de las ocurrencias que hayan salido y más por el propio en zona, pero igual se trata de eso, llevar a ustedes de una manera amigable, de una manera cercana, lo que nuestros conceptos y la contactología y la parte de estudio de nuestro órgano, el ojo ocular. Bienvenido, el ojo ocular, el globo ocular. Doctor Carrillo, es su palabra. Sí, muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias también a todos nuestros compañeros el día de hoy, y tanto a Patricia, la doctora Patricia Flores, como a Eduardo Carmona, que tuvieron que retirarse un poco antes por compromisos adquiridos o compromisos familiares. Pues también muchísimas gracias por habernos permitido compartir este espacio el día de hoy, después de esta más de hora y media de conversación que queda todavía. Yo creo que muchas cosas por conversar, responder. El espacio de tiempo ya no nos ha permitido tener un bloque de interacción de preguntas. Lo que sí les pedimos es que al grupo de Hablemos de Lentes de Contacto nos envíen las preguntas que van a servir como retroalimentación, y efectivamente mis compañeros aquí se comprometen a ayudarnos en la respuesta de las preguntas. Y nada, va a ser una nueva oportunidad para podernos encontrar con este grupo tan simpático, que más que esto me hacía la idea de estar sentado, no sé, en la playa, tomando una cerveza con ustedes y conversando muy tranquilamente de lágrima, ¿no? O sea, de lágrima y de lentes de contacto, que de alguna forma es la pasión de todos nosotros. Así que nada, muchísimas gracias el día de hoy a todos ustedes por este espacio, por permitirnos estar con ustedes y acompañarnos, y acompañar a muchos de los que nos están escuchando en esta etapa todavía de restricciones, de estar en casa, que ha servido pues como un escenario bastante importante de ganar conocimientos nuevos, interactuar un poco más. Nunca hemos tenido, creo, tantas horas de comunicación oral, visual en los años anteriores. Yo creo que en estos 6 primeros meses hemos batido el récord de conferencias, eventos y etcétera, en todos los ámbitos, ¿no? En los ámbitos de la industria, en la parte de servicios profesionales, en los ámbitos desde las universidades, grupos como el Hablemos de Lentes de Contacto, que también ha tomado una posición de liderazgo, y Yacle, que también está haciendo lo propio a través del material de educación que nosotros tenemos. Así que nada, simplemente darles las gracias nuevamente y comprometerlos a una nueva posibilidad de estar juntos en otro evento conjunto con Hablemos de Lentes de Contacto. Doctor Páez, sus palabras finales para despedirnos. Pues de nuevo, doctor Guillermo Carrillo, muchas gracias a Yacle, a la iniciativa de seguir haciendo conocimiento, conectándonos con la sabiduría. Muchas gracias a los doctores, al doctor Merchan, al doctor Pintor, al doctor Eduardo, y a las queridas doctoras Leticia Orozco, Iris Hernández y Patricia Flores. Muy amables, y Hablemos de Lentes de Contacto es para aprender y compartir conocimientos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y estuvieron con nosotros en este momento. Hasta una próxima. Chao, gracias. Gracias.